Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta aliyá o lectura de esta porción Shemot. Y vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Shemot o Éxodo, desde el versículo 18 hasta el 31. Y vemos que luego del encuentro de Moisés con el Eterno en la zarza ardiente, él recibe la instrucción de partir para Egipto y lo hace de inmediato. Éxodo 4:18 nos relata: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Moisés había pasado la mitad de su vida en Madián como parte de la familia de su suegro, de Yetro, y seguramente era bien difícil para él despedirse de ellos. Pero él sabía que había sido comisionado a regresar a Egipto para liberar al pueblo del Eterno. Entonces, Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Éxodo 4:20. Y ante la idea de regresar a Egipto, Moisés seguramente estaba preocupado, pensando en lo que iba a suceder, en el peligro que enfrentaría y en cómo sería la situación con el pueblo. ¿Los recibirían o no? Ya que cuando él huyó de Egipto, él temía por su vida, porque él sabía que el faraón lo estaba buscando. Pero el Eterno trajo paz a su corazón y le dijo: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Éxodo 4:19. Y vemos ahora cómo la Escritura nos relata un suceso en el camino, en el trayecto. El Eterno continuó hablándole a Moisés, camino a Egipto, sobre lo que iba a enfrentar. Y le dijo: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Solo puede ver en Éxodo 4:21. O sea, el Eterno ya estaba preparando a Moisés para lo que iba a enfrentar. Moisés tenía que ir delante del faraón y pedirle que dejara ir al pueblo 3 días para presentar ofrenda al Eterno. Pero también le estaba dejando saber que a causa del endurecimiento que él pondría en su corazón, el faraón pondría objeción y no iba a dejar ir al pueblo. Lo más lógico hubiese sido que el Eterno suavizara el corazón del faraón para que ellos pudieran salir. Pero vemos aquí todo lo contrario. El Eterno iba a poner endurecimiento en su corazón. Y vamos a ver el proceso de las plagas, todo lo que sucedería, y todo parte del plan divino del Eterno. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere decir la Escritura con endurecer su corazón? En hebreo, esto literalmente lo que nos dice es hacer su corazón fuerte, lo que significa que el Eterno no cambia el corazón del faraón como si lo estuviera manipulando. Lo que el Eterno hace es fortalecerlo, fortalecer lo que ya había en el corazón de este faraón. Y en el corazón del faraón, lo que existía era un fuerte rechazo hacia el pueblo de Israel. Y a todo, ¿verdad? Lo que en este punto vamos a ver es que lo único que el Eterno hace es reafirmar ese sentimiento. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque nosotros podemos presentar una cara delante de los demás, pero el Eterno ve hasta lo más íntimo de nuestro corazón, la intención, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo lo que hay ahí, el Eterno lo puede ver.
Y entonces vemos cómo el Eterno le advierte a Moisés cuál sería la consecuencia final de este endurecimiento de corazón del faraón. Y dirás a Faraón: el Eterno ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo, y he aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 22 al 23. Y vemos, hermanos, algo aquí muy importante y que muchas veces cuando estudiamos esta porción dejamos pasar. Y es que desde este momento el Eterno ya está anunciando que si el faraón no dejaba ir a Israel, que es el primogénito del Eterno, él iba a matar al primogénito de Egipto. ¿Y por qué se habla aquí de Israel como su hijo, como su primogénito? Hermanos, todas las naciones, todo lo creado, todos los pueblos pertenecen al Eterno. Como hemos aprendido, Israel fue separado del mundo para que a través de Israel el mundo conozca al Eterno. Es por esto que lo llama su primogénito, su hijo. Pero todos los pueblos son y le pertenecen al Eterno. Y vemos cómo aquí se ya está anunciando la muerte del primogénito del faraón. Y la culminación de esta profecía la vamos a ver en la última plaga que se nos relata en el capítulo 12 y 13 de este mismo libro de Éxodo. Entonces, en el camino vemos un suceso muy extraño, algo que le sucedió a Moisés. Y es lo relatado en Éxodo 4:24, que nos dice: y aconteció en el camino que en una posada el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Será esto una contradicción, hermanos? ¿Cómo es posible que el Eterno llame a Moisés a una misión y en el camino quiera matarlo? A simple vista, amados, esto no tiene sentido alguno. Pero vamos a ver un punto aquí, que es lo que muchas veces se nos olvida. Éxodo 4:25 al 26. Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Aquí lo que nos está relatando la Escritura es que Moisés tuvo sus hijos. Al parecer, uno de ellos no había sido circuncidado. Y sabemos que según la tradición de nuestro pueblo, los niños deben ser circuncidados al 8º día de su nacimiento. Moisés era circuncidado. Fue circuncidado según el rito del pueblo. Es por esto que cuando la hija del faraón lo encuentra en el río Nilo, dentro de la cesta, ella supo que era un niño hebreo. Ahora bien, el hijo primogénito de Moisés sí había sido circuncidado. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos lo relatan muchos escritos de nuestros hermanos judíos. Pero Sefora, al parecer, tuvo que hacerlo en este momento para que el ángel no matara a Moisés. Es por eso que dice que rápidamente tomó un pedernal afilado, una piedra, cortó el prepucio de su hijo y lo echó, y miren esto, porque esto es muy interesante, lo echó a los pies de Moisés. ¿Para qué? Para que el ángel, al ver el prepucio del bebé ensangrentado, soltara y dejara ir a Moisés. Es por eso que luego ella le dice: esposo de sangre a causa de la circuncisión. O sea que ella, al ser rápida y tomar acción en este asunto, salvó la vida de su esposo. ¿Y por qué es tan importante el tema de la circuncisión? Amados, no podemos dejar pasar esto sin analizarlo.
Moisés iba a participar en la liberación del pueblo de Israel como su líder. Y en mérito del pacto que el Eterno hizo con los patriarcas, ¿cuál era la señal de ese pacto? La circuncisión. Entonces, ¿cómo Moisés iba a ser el líder del pueblo a través del pacto que el Eterno había hecho con ellos, de que eran su pueblo y que la señal era la circuncisión, si él mismo no había circuncidado a sus hijos? Y es por esto, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Yeshua nos dijo que hiciéramos todo lo que hacían los fariseos, aquellos que se sentaban en la cátedra de Moisés, pero que no hiciéramos como ellos hacían, que nos decían aquello que teníamos que hacer, pero ellos no lo hacían. Es por esto que surge esta amenaza en el camino. El Eterno estaba preparando a Moisés para algo grande y él tenía que ser obediente y cumplir con todo lo establecido por el Eterno para el pueblo de Israel. Más adelante vemos cómo en Éxodo 4:27 se nos relata el encuentro de Moisés con Aarón, su hermano. Y el Eterno le dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés en el desierto. Y él fue y lo encontró en el monte del Eterno y le besó. Moisés y Aarón, después de muchos años, se encontraron en el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés tuvo la experiencia de la zarza. Y el encuentro entre estos dos hermanos tuvo que haber sido muy hermoso y emotivo, tal como el Eterno se lo anunció a Moisés en Éxodo 4:14. Podemos imaginarnos, hermanos, la emoción de Aarón al saber que su hermano menor estaba vivo y había sido elegido por el Eterno para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y ahora él le acompañaría en esta misión por invitación del Eterno. Aarón complementaba muy bien a Moisés, ya que lo que a uno le faltaba, el otro lo tenía. Y eso lo podemos ver en Éxodo 4, del 15 al 17, que nos dice: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que han de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Moisés entonces sería el líder y quien recibe la revelación, y Aarón sería el vocero. Su primera encomienda era reunirse con los ancianos de los israelitas. Y vemos cómo Éxodo 4, 29 y 30 nos relata que Moisés y Aarón se reunieron con los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que el Eterno había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Cuál entonces fue la reacción del pueblo ante la promesa de liberación y las señales que le acompañaban? El pueblo creyó, y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Eso nos lo relata Éxodo 4:31. Y amados, esto es maravilloso, porque después de 400 años de esclavitud en Egipto, había llegado el momento de la gran liberación, un momento importante y muy emocionante para el pueblo de Israel. Y a lo largo de la Escritura vemos que el Eterno usa señales y prodigios con un propósito, para que el pueblo crea en él. Es por eso que nosotros necesitamos entender que los milagros y las señales son para los incrédulos. Por eso el Eterno le dio señales a Moisés, tal como la vara que se convierte en serpiente, para que ellos crean. Asimismo, Yeshua también realizó muchos milagros y señales para que creyeran en él. Y la palabra hebrea para señal es ot,
que también significa enseña, evidencia o bandera. Las señales o milagros son la evidencia del poder de Dios, del Eterno, son como una bandera que se levanta en alto para que todos puedan verla y así todos podamos reconocer a quién pertenece. Y esas señales que Moisés haría en Egipto servirían de testimonio tanto para los israelitas como para los egipcios, para que todos crean que el Dios, el Elohim de Israel, es real, está vivo y es el único Elohim todopoderoso. Shalom, shalom.